el pasado enero estuve en la frontera con Ucrania para apoyar junto con amigos de diferentes ciudades, pero especialmente de Cluj-Napoca en Rumanía, y de ahí me trasladé a la frontera de Ucrania para hacer un apoyo en planación en las cuestiones que tienen que ver con mi profesión como arquitecto y como especialista en diferentes áreas, porque bueno, también soy capitán de bombero, entonces para la unidad de 36 en San Juan del Río, y también tiene que ver con algunas cuestiones que he hecho durante eventos que ha habido conocidos en 2017, desde luego incendios forestales como el Bosque de la Primavera aquí en Zapopan, y también en la Sierra Madre de Querétaro, donde junto con los bomberos de la sierra hemos hecho frente para hacer un gran trabajo para evitar que se corra el fuego, hacer cortes de fuego para las zonas de la sierra, que bueno, año con año, ustedes lo saben, tenemos inconvenientes de incendios forestales, y esa parte me toca asistir también junto con mis compañeros. Y bueno, de esta forma tenemos algunos enlaces, y en esta última visita que estuve en Rumanía, en la frontera con Ucrania, donde logramos hacer el servicio para los campamentos de los refugiados por la guerra, ellos ya no quieren salir de su país, ellos se quedan y están cercanos a la frontera, pero es la parte más dura, porque ustedes lo saben bien, el invierno en esa parte oriental de Europa es bastante crudo. Entonces los niños, las mujeres, los hombres grandes necesitan también de apoyos en el sentido de poder hacer una planeación estratégica, y de los organismos que se hacen llegar a los lugares, como por ejemplo de la Compañía de Jesús, que es jesuita, que yo ya no pude llegar al punto de la frontera donde estaba este grupo que es a nivel internacional, pero estuve en otra frontera que me quedaba más cerca de Cluj-Napoca en Rumanía, y ahí cercano, siendo bombero, tuvimos algunos eventos y pude apoyar a mis compañeros bomberos de la parte norte de Rumanía. Y bueno, de toda esta parte que hemos dado seguimiento desde hace muchos años a algunas situaciones de crisis y también de forma humana, la alerta del terremoto en Turquía, en el sur, sudeste y en la parte norte de Siria, los compañeros que están esta base centralizada en Londres y en algunos países diferentes como Francia, Bélgica, y luego algunos compañeros que en Rumanía, en Rusia. Ese fue mi primer objetivo, de poderme integrar, pero en la semana que inicia con esta parte del terremoto, yo no me puedo integrar de forma inmediata, entonces hago la planeación para poderme integrar a finales de semana y poder estar junto con ellos en estas labores una es de rescate, otra de planeación, otra de evaluación estructural, que es parte de mi trabajo que hago, desde luego como capitán de bomberos, y en la parte que tiene que ser de seguridad, llevamos equipos como cámaras termográficas, tenemos explosímetros, de tal forma que podamos darle seguridad a la gente que va a entrar, que es algo que les platicaré ya de cómo funcionó el equipo en el que estuve integrado. Es decir, siempre es un equipo multidisciplinario para poder trabajar, para poder llegar en este proyecto con la ayuda y con la aportación en la zona devastada de Turquía y también del norte de Siria. Hay un cordón militar, no puede ir cualquier persona y entrar a esas zonas. Tienen que tener, como ustedes que tienen sus credenciales, para poder acreditarse y poder acceder, porque el mando militar es el que pone ese cerco, y desde luego hay señales y coordenadas para poder hacer las actividades y el trabajo necesario en cada lugar. Bueno, pues ya empezando la parte que tiene que ver con las cuestiones de incorporación para el viaje a Turquía, lo hago de forma personal. Nosotros en estas actividades lo hacemos de forma
independiente, no tenemos apoyo de inicio del gobierno, desde luego pues que ni siquiera creo que les interesa, ¿no? esa parte, pero bueno, teniendo la voluntad de poder servir y como profesionales que somos y especialistas en diferentes áreas, pues nosotros compramos nuestros tickets, salud, Gracias. y poder atender las circunstancias que nos podamos enfrentar en cada momento. Entonces yo tenía un boleto de ida, pero no lo tenía de regreso. Al tener la incorporación ya para el viaje, junto con dos especialistas mexicanos que nos encontramos en el aeropuerto para la misma misión, que son grandes mexicanos, grandes muchachos que desde aquí yo les mando un saludo, ojalá que pronto les tengamos también invitados para acá, porque uno de ellos, Sergio, es el que llevó el binomio Camino para poder hacer la búsqueda y marca de rescate para esa especialidad que lleva él, y Víctor, que es un especialista también en estructuras colapsadas, como lo soy yo, pero él adicional es un topo, es una persona que se introduce en las oquedades que podamos encontrar para poder hacer rescate, ya sea de vida o de cuerpos también. Entonces, este equipo, formado ya por 3 mexicanos, cambia la logística original que llevaba para la parte del viaje. Desde luego mando coordenadas a mis compañeros que ya se encontraban en la parte sudeste de Turquía y en la parte norte de Siria, para poderme incorporar al nuevo equipo. Y bueno, pues llegando a Istambul, que fue la primera parada directamente de aquí de México, de ahí recibimos coordenadas y señales para poder estar ya en contacto con los equipos de rescate en Turquía primeramente, que guarda estos espacios, pero de Turquía, en la frontera con Siria. En este esquema de esta geografía, tenemos la logística para poder llegar. Entonces llegamos a Estambul, de Estambul nos reciben y ellos ya tienen enterado en los aeropuertos la gente que va de rescate, especialistas. En este caso nos encontramos, por ejemplo, a ejércitos de otros países como Corea, desde unos especialistas que llevan de salida, que eran españoles, y en fin, un sinnúmero de países sumados a esta ayuda humanitaria y de forma técnica para hacer por la vida lo más posible en su tragedia vivida. De ahí entonces la logística, pues trasladarnos nosotros a la ciudad de Adana, que Adana ya está en la parte sur de Turquía, y es la conexión que tiene que ver con la parte sur y desde luego a las conexiones que tiene que ver con el Oriente Medio, que en esa zona es muy interesante porque históricamente siempre ha sido el paso de la seda hacia la parte occidental, vamos a decir, de Turquía, que en este caso es Istambul, y la parte sur, que es la parte asiática en este continente, pero bueno, pues ya con influencias desde luego de otras etnias y de otros orígenes como son los persas, como son la misma gente que está del lado más oriental como Georgia, la influencia de toda esa zona donde tienen históricamente también una parte de traslados durante 20 años muy intensos y más desde 2014 por también los refugiados de Siria que han llegado al sur de Turquía. En este caso, nosotros al trasladarnos ya a la parte de Adana, de ahí llegando al aeropuerto, mi compañero Víctor, que es especialista en esta parte también de estructuras colapsadas y espacios confinados, como lo soy yo, él ya tenía, junto con el embajador de Turquía acá en México, una logística para
poder contactar a la gente de los organismos como es AFAD en Turquía, que en este caso, como su similar en México sería Protección Civil, pero ellos van más hacia la parte de prevención y las cuestiones que tienen que ver de atención a la parte de desastres. El ejército ruso, desde luego, perdón, el ejército turco, y el organismo que se llama SAR, que es un organismo ya de respuesta inmediata para cubrir este tipo de eventos en desgracia, y desde luego para cuestiones humanitarias. De ahí nos trasladamos en helicóptero en 30 minutos solamente de espera para hacer el movimiento del traslado, y nos informa el gobierno mediante su ejército turco de que íbamos a tomar en el mismo aeropuerto el helicóptero para poder llegar hacia la provincia de Hatay, que fue la provincia más afectada dentro de estos terribles terremotos allí en Turquía. Y bueno, tomamos el helicóptero, fue un viaje de 1 hora en el helicóptero. Me llama la atención ahí mucho de que los pilotos sorprendidos también veían volando bajo cómo había no solamente las ciudades como en el centro de Hatay, que en diferentes ciudades más pequeñas destruidos los edificios. Se veía todavía la zona con un poco de iluminación, porque bueno, se fue en infraestructura, en infraestructura se va de todo, pero impresionante cómo sería minado todo el campo. Llegando nosotros ya al punto de encuentro para estar en Antakya, en esta ciudad que fue donde estuvimos operando, donde tuvimos las coordenadas para poder trabajar. Descendimos en el helicóptero y de ahí nos conducimos a la parte del centro, la base del ejército, junto con la organización AFAD, que fue quien coordinaba y nos mostró el mapa donde tenían ya exactamente las mediciones de lo que tenían en cuadrantes y cómo se estaba trabajando con los grupos de diferentes países y especialistas. De ahí, eso fue ya de noche, nos incorporamos al siguiente día con un grupo de especialistas en su origen alemán. Este grupo alemán hicimos match con el equipo mexicano, que somos 3, y ellos son realmente facilitadores de tecnología, en este caso tecnología militar, como en el caso de cámaras térmicas con muchísimo más potencia, con drones, con algunos elementos de forma táctica para poder hacer un trabajo más en conjunto, y herramienta especializada para poder hacer también perforación, entrada, bajar en vertical, entrar a espacios confinados, y el líder Alit, en este caso, que es el que comandaba este grupo junto con nosotros, hacíamos y veíamos la logística. A él le llegaban las coordenadas, porque a su vez ellos al tener su base en Alemania, ustedes lo pueden ver en su tarjeta, que es COMET, que es esta organización que a nivel internacional se dedican a hacer cuestiones humanas, humanitarias alrededor del mundo. Él encabezando esta parte del equipo, recibía las coordenadas, y dentro de ellos tenían gente que son de otros países, por ejemplo chechenos, eslavos, no turcos, pero sí muy cercanos, y hablando desde luego turco, que esa era nuestra parte de facilidad para poder entablar la comunicación directa con los turcos, y desde luego pues con todos los idiomas y las lenguas que se pueden hablar en esa zona, porque pues, es una zona fronteriza, es una zona de gran influencia de diferentes
grupos de personas que desde luego por años históricamente pues, han estado hasta en cierta forma hacinadas en esta zona. Y ellos nos facilitan desde luego toda esa parte de poder tener las traducciones directas de la gente para poder tener ya las coordenadas precisas para poder hacer el trabajo directo en las zonas devastadas. Entramos pues entonces a esa zona ya devastada de este distrito de Antioquia o Antaquia, como lo ponen en turco, y que está exactamente a 20 kilómetros de la frontera con Siria. Es decir, que está totalmente pegadito en toda esa zona. La temperatura en la noche llega a bajar a -4 grados. Nosotros nos quedamos en un campamento militar. Toda la gente se portó completamente amable con nosotros. El frío no cede, es algo que no ayudó también y no ha ayudado a la recuperación de vidas y la recuperación también de cuerpos, porque el punto de congelación pues estaba presente. ¿Y qué hacía? Pues termina la energía, mina el esfuerzo, y la maquinaria incluso sufre por la parte mecánica del metal que tiene que trabajar. Entonces nos tocó en la parte dura del invierno y también nosotros pues, dormir solamente algunas horas porque el frío ya en algunas horas de la noche pues ya no te deja dormir, o te levantas o te congelas, puedes tener hipotermia. Entonces yo decía levantarme a las 4 de la mañana, hacer un poco de caminata, en lo que salíamos a las 6, 7 de la mañana del campamento y regresábamos a las zonas de mayor intervención a las que estábamos llamados con las coordenadas que tenían los alemanes. Y bueno, de ahí hacer todo el trabajo todo el día. La gente y el grupo de AFAD siempre tuvo el apoyo completo para poder montar cocinas y poder servir sopas calientes o pan en trailers completos y acondicionados para hacer cocina. Y los campamentos, desde luego, para la gente que perdió todo. No solamente la parte de la historia, porque históricamente es un lugar que bueno, tiene desde imperios que han estado presentes desde hace centurias en este lugar, y una de las mezquitas incluso más importantes, incluso dicen que fue la primera en el centro de Antaquia, fue destruida completamente. En alguna de estas mezquitas, uno de mis compañeros, Tonder y un servidor, hicimos el rescate también de los libros sagrados del Corán para ellos. Desde luego que destruida completamente esta parte de la construcción, pero en favor de la humanidad, aunque nuestra propia cultura y religión pues es diferente, pero somos compatibles en la humanidad que podemos tener, y por eso servimos y compartimos el momento también incluso de la cultura con ellos, y la parte religiosa que pueda inspirarlos a tener mayor fuerza para estos eventos tan fuertes. Caminando por la calle, si ustedes fueran caminando, encuentran a la izquierda totalmente deshecho los edificios. La derecha igual, al frente ve uno la parte también devastada, y detrás deja uno una nube de polvo también por la devastación. Entonces es impresionante la devastación del lugar. Hay aspectos técnicos que podemos platicar en mi experiencia como especialista en estructuras. Y bueno, ese fue nuestro campamento durante 10 días que estuvimos trabajando. También quiero agradecer a un compañero de ustedes que bueno, arriesgaron su vida, Rodrigo Lema, que trabaja para una plataforma
noticieros a nivel de América Latina y CNN, que también nos daba seguimiento de cómo estaban haciendo los trabajos, cada quien en su parte puntual de cómo llevar la logística para rescate, para recuperación, y desde luego para la parte de sensibilizar los lugares en los que llegábamos, y bueno, el resultado siempre es favorable. Llevar una buena noticia de nuestro país, de México. Nosotros le decíamos a la gente que siempre se mostró agradecida. Ahorita me llega a la mente cuando estamos en una área devastada y el papá de la persona que bueno, en su momento perdió la vida, pero al ser rescatada, se acerca con nosotros y para ellos en su cultura se acercan y nos besan hasta las rodillas. Desde luego nosotros no estamos acostumbrados a la cultura y a su forma de agradecimiento de ellos, pero permitíamos porque para ellos es como también liberar ese agradecimiento y esa forma de hacer sentir hacia los demás, de sentirnos abrazados por tanto ellos como nosotros, por el mundo, en esos momentos de esta tragedia que bueno, tristemente ha dejado cerca de los 60,000 muertos ya, y bueno, pues en una área que siempre va a requerir de mejores análisis, de mejores apoyos, porque técnicamente pues sí se puede observar mucho del trabajo de las estructuras fue por cortante en el movimiento telúrico que tuvo. La mayoría de las edificaciones fueron cortadas de tajo, de tal forma que el efecto que tenía es o caía el edificio como un sándwich y nosotros teníamos que buscar en el nivel 3, y el nivel 3 estaba muchísimo más abajo, el nivel 5 estaba arriba, vehículos de nivel de calle quedaban por encima de los edificios como si hubiera sido un tsunami. Pero todo esto por la parte incluso del cortante, en la parte técnica, y si no se iba todo el edificio de acuerdo a su geometría, se iba totalmente hacia un lado o hacia atrás o al frente, que tenían siempre por una deficiencia también, independientemente de la normatividad, independientemente de cuestiones que tienen que ver con cuestiones muy puntuales de cada lugar para su geografía, en el análisis de la geodesia de la tierra y de su mecánica de suelos que pudiera tener, y incluso del sistema constructivo planteado, nos podemos dar cuenta perfectamente de una construcción y de muchas construcciones con una carencia de acero. En el caso ustedes de cualquier construcción aquí en México, aunque sea pequeña, ustedes van a encontrar varilla corrugada. El acero que estaba dentro de las columnas y traves, incluso losas, no estaba corrugado. El acero no es corrugado. Solamente yo lo llegué a ver en 2 o 3 casos, pero el 90% no es acero corrugado. Para construcciones de 6, 7, 8 niveles, varillas de media, como si fuera un castillote solamente, y con anillos de número 2 a cada 30, 40 centímetros, y con una mezcla, una composición de la estructura del concreto muy mínima. Allá tienen un material similar a lo que es como aquí en Bizarrón, que es como el mármol. Entonces había muchos finos dentro de toda la estructura de concreto, y claro, todo esto falló. Esto no quiere decir que sea la única circunstancia dentro de toda esta condición técnica que hizo que se dieran los edificios, porque las construcciones también centenarias habían aguantado otros terremotos, y en este se dio.
Oye, tú comentabas que te tocó en Antaquia y que el 90% de las construcciones estaban derruidas ahí. Sí. ¿El 90%? El 90% está devastado de este lugar de Antaquia, y con el temblor de hace un par de días, las construcciones que estaban en pie, pues el 50% de esos que estaban en pie, pues se cayeron. Entonces, por fortuna, en ese caso, ya muchos edificios estaban desocupados. Aunque se vieran aparentemente con fallas estructurales, pero regularmente con un beneficio de poder observar que quizás un tratamiento estructural se pudiera hacer posterior, estaban ya desocupados. Pienso que un gran trabajo por la gente del SAR en Turcos, porque esa prevención la hicieron de forma rápida para poder evitar esos movimientos que desde luego que tenían que ser esas réplicas, y evitar desde luego muchísimo mayor desastre en este lugar. Oye, Ramat, recuérdame, entonces, ¿qué día llegaste? ¿Qué día saliste de Turquía? Y en esta experiencia con el grupo que conformaron, ¿cuántas personas lograron estar con vida o lamentablemente sin vida? Sí, yo salí el sábado que fue de este sábado del otro pasado. Estuvimos 10 días completos en esta zona. 3 mexicanos, 2 especialistas. Les comentaba de Sergio, una persona que es muy profesional para la preparación de los perros en la parte de rescate. Llevamos un binomio canino, su nombre de la perrita Domi, y el encargado de tenerla en su mando ahí en la zona de Antaquia es Sergio López, y aparte desde luego en las cuestiones de rescate. Y bueno, el otro mexicano, que es Víctor, también de apellido López, no son parientes, pero muy profesional, muy entregado a su trabajo, con una gran responsabilidad. Ellos se arriesgaron la vida, muchachos, la arriesgaron directa, porque había que entrar a lugares, espacios confinados, pero no controlados. Aquí en México estamos acostumbrados que cuando hay un temblor nos armamos de valor y llega, oigan, pues yo llevo los tamales, yo llevo el pan, señores, ocupamos puntales, y aparecen puntales de todos lados. Acá no. Y acuérdense que acá se hizo polvo todo. Es increíble ver la devastación y la destrucción como si hubiera sido un bombardeo. Me ha tocado ver algunos lugares donde han sido bombardeados, por ejemplo en Ucrania, y es algo muy similar. Estábamos en una zona céntrica de Antaquia, cuando haciendo una evaluación, mis compañeros habían ingresado a la parte de las construcciones de este edificio que bueno, eran varios, y entre varios se golpearon los edificios y a la vez se recargaron y se vinieron abajo. Entonces, buscando las coordenadas para poder rescatar gente con vida, desde luego, y si no, ubicar los cuerpos. Tembló esa ocasión, y es diferente como es en México. Se escuchó una roca como si fuera grande, una gran roca debajo del suelo, y se comienza a muerto. Pero, ¿qué podemos hacer? No podemos correr. Estamos en el lugar, solamente nos concentramos para estar fuerte. Esa es una parte del trabajo que también hacemos nosotros los voluntarios en la parte especializada, cargarnos de energía entre todos, porque si no, mentalmente es muy denso y es muy pesado el tener esas sensaciones devastadas todos los días, porque las noticias buenas son muy poquitas. En el caso de tu pregunta, son 17 personas las que se pudieron localizar, encontrar, por cuestiones de administración de AFAD y del gobierno turco. Nos piden como el respeto para las gentes que fueron fallecidas, las gentes que están con vida, su cultura. Respetamos también su posición, pero 17 personas es el total que tuvimos de recuperación. Sí. Para darnos cuenta un poquito del lugar donde estabas, aproximadamente
¿cuántos habitantes tiene esa ciudad? ¿Qué tamaño es? Y si toda la ciudad se colapsó o solamente algunas partes, como sucedió en el temblor del 85, que a mí me tocó vivir en la Ciudad de México, que no sean zonas, por ejemplo, zonas más en el centro que era fangosa, con las orillas donde era piedra, no sucedieron grandes cosas. Pero ¿de qué tamaño es la ciudad? Y si fue toda una zona, varias ciudades o nomás esa parte específica. Sí, bueno, la provincia se llama Hatay. La provincia es como si fuera el estado, aquí como el estado de Querétaro, y toda esa zona fue afectada, la más devastada, desde luego, en toda la parte de Turquía, y fue esta zona de Hatay, y la ciudad de Antakya, que tiene 250,000, o tenía 250,000 habitantes, fue derruida en los 2 primeros siglos al 90% de la ciudad. Es decir, que casi totalmente devastada. Algunas ciudades más pequeñas con habitantes entre 50,000, 40,000 habitantes quedaron al 100% derruidas. Es decir, que los especialistas en Turquía comentaban que había que desaparecer completamente las ciudades para poder nuevamente volverlas a levantar. Y ese es el reto, pero el reto seguramente vendrá con la información que nosotros tenemos, en mi caso como especialista, y con el apoyo también aquí del Colegio de Arquitectos. Podríamos hacer una propuesta de agregar también esa aportación hacia el mundo y hacia los hermanos turcos en esta desgracia, y desde luego a la gente en el norte de Siria. Pero ese es el tamaño, esa es la magnitud, en una zona muy importante por el tránsito en todos los tiempos que ha sido por el paso de la seda para ese lugar, pegado hacia una zona del Mediterráneo y la otra hacia la parte ya de las montañas, que está toda esa zona de Persia, de Siria, y bueno, un poquito más hacia el sur, y al este, Israel, y la parte que tiene que ver con otros países que también fueron afectados por este sismo. Tengo varias preguntas. Comentaba que, por ejemplo, cuando estaba ahí, ustedes enseñaron algunas réplicas. ¿Cuántas réplicas en total sucedieron cuando ustedes estaban en tierra turca? Y también comentaba al principio que había estado en Ucrania. ¿Qué estuvo haciendo ahí? Bueno, la primera pregunta que dices, réplicas, más de 200 réplicas, algunas no las sentíamos, otras únicamente eran como la información que nos daban, y otras las sentimos, y otras era una parte incluso hasta de terror, escuchar vibrar la tierra tan fuerte, ¿no? Casi dejando salir a ese monstruo que bueno, acompaña a todo ese dolor que ya se sentía dentro de estas ciudades devastadas. Y la segunda pregunta que dices, en Ucrania apoyé en inicios de este año, en enero, para poder hacer una planeación de los campamentos de forma permanente de los refugiados por la guerra, y bueno, que se han quedado en la frontera. Allá tuvimos algunos eventos, y siendo bombero pues pude acompañar a mis compañeros de la zona norte de Rumanía para poder hacer algunas actividades de ayuda también humanitaria y de rescate. Desafortunadamente tuvimos bajas allá, 3 bajas, y es lamentable, pero es la vida y hay que continuar. ¿Viaja con el grupo USAR o con qué grupo viaja con ustedes? ¿De manera independiente? De manera independiente. Esta ocasión, donde formamos la alianza en este equipo con los alemanes, al mando de todo el equipo profesional, de los especialistas que llevó el grupo alemán, que juntos formábamos 15 personas, desde luego incluidos los 3 mexicanos, en este caso también un servidor, junto con un camino,
una perrita de nombre Don. Y bueno, hicimos un gran trabajo, una gran fraternidad, una familia para no sentirnos en el frío, como quizás en la distancia un poco austeros, ¿no? No solos, porque la soledad puede ser en cualquier lugar, pero la austeridad de hablar, de compartir las cosas. Al final ya queríamos llegar al campamento y descansar, pero el frío tan intenso, pues si con aire acondicionado a veces nos da, o con una buena cobija, ¿no? Nos da frío, ¿no? Imagínense al aire libre. Y lo que sí es bien importante es que en todo momento todo el pueblo turco estuvo muy agradecido. En el lugar que nos parábamos, incluso regresando hacia nuestro país, en cualquier ciudad, en Estambul, el agradecimiento fue muy grande, un agradecimiento especial al embajador de Turquía en México, que nos hizo facilitar también el regreso. El regreso nos lo pagaron completamente, ya no tuvimos que pagar nada, nos pusieron en first class, incluso de ida nos cambiaron de lugar, teníamos un ticket económico nosotros para viajar, y en el agradecimiento nos pusieron en esos lugares para poder ir más cómodos. Yo tengo 25 años viajando en el mundo y les puedo decir que nunca había viajado en first class, siempre viajo en la parte económica. ¿Cuántos años tiene realizando rescates y de experiencia usted en las cuestiones de análisis de estructuras de esta naturaleza? Sí, 20 años tengo ya de experiencia en análisis estructurales. Como les he comentado, también soy bombero y hago los análisis con cámara FLIR, es decir, con cámaras térmicas, y hago la evaluación de cómo son las estructuras, en el caso de las estructuras colapsadas, y ver por dónde sí, dónde no, y entrar y ver también el trabajo junto con los equipos en los explosímetros para determinar cuál es el riesgo de la gente que pudiera entrar al rescate o hacer a la población civil. De los 17 cuerpos que comentas, ¿todos fueron sin vida o alguno con vida o todos con vida? Bueno, una parte también es con vida, otra parte desafortunadamente sin vida. El gobierno nos ha pedido que mantengamos esa secrecía por cuestiones de su religión y de números de ellos. No podría darles la parte cerrada, pero debemos estar también contentos de llevar esa gran idea y esa gran formación para nuestros hermanos turcos ahorita que ocupaban esa ayuda, no solamente de nuestro equipo, sino de muchos más equipos de diferentes países que podemos encontrar de todas las latitudes, incluyendo incluso de mismo Honduras. Y bueno, pues también en todo momento pues el agradecimiento al gobierno turco por facilitarnos todos y a la gente, que hay en una historia muy particular. Un joven de 17 años me pedía que lo trajera a México, él se quería venir conmigo. Este muchacho en estas zonas que estuvimos trabajando se pegaba y quería que quisiera algo para que me trajera. Desafortunadamente perdió parte de su familia en estos terremotos, su papá estaba junto con él, pero ve uno esa parte de fuerza todavía en la gente bajo la devastación, estando con los niños, mostrándoles la parte de solidaria a su forma, como lo ven ellos, tratando de hacer un juego, dándole la mano, haciéndole sonreír, que desde luego organismos internacionales junto con la FARC han estado haciendo un gran trabajo con los niños, porque en los campamentos que están les ponen cine, les dan palomitas, les dan dulces y actividades que los mantengan fuera de la parte dura de ver no solamente la devastación, sino la parte de la pérdida y la ausencia de sus familiares. Esa es la parte más complicada, la parte humana. Yo quisiera preguntarle sobre lo que hablaba al principio de parte del gobierno mexicano.
Sí. Y pues como lo que acaba de decir, tampoco recibieron apoyo para regresar, más que el gobierno de Turquía. ¿A qué cree que se deba pues, que el gobierno mexicano no les haya ayudado al principio? Porque por lo que entiendo llegaron antes ustedes que los rescatistas que envió el ejército y la Cruz Roja, ¿no? Bueno, ellos llegaron mucho antes, Ok. sí regresaron mucho antes, la gente de la Cruz Roja y todo que tuvo que ver con el gobierno. Ellos regresaron antes, nosotros fuimos ya de los últimos que salimos de Turquía, y la pregunta puntual es que no les interesa. Yo soy sanjuanense, ustedes lo saben, y a Roberto Cabrera le mandé un mensaje personal, porque tengo su teléfono personal, y nunca contestó. Entonces, la parte, cada quien sabe sus asuntos, pero debemos mandar un mensaje humano mayor, no para lo que yo quisiera en lo personal. Yo en mi mensaje le comenté si quería mandar algo, incluso yo les pedía que juntaran algunas cartas para dárselos a los niños, es decir, un mensaje de nuestros niños mexicanos con un dibujo, con una cartita, para repartírselo a los niños allá. Esa es mi forma también de llevar un mensaje en estas zonas que a veces no podemos hacerlo todo, pero sí podemos ser mensajeros también de algunas noticias que a los niños les hagan alentar, o familias que tengan esa parte que puedan alentar, pero no les interesa, no tienen ese tacto. Pienso que la parte política no la vamos a tocar, pero está muy lejos de la humanidad. Digo, nomás paréntesis, esto, primero, antes que nada, digo, agradecerte y felicitarte, Arqui, compañero y colega aquí. Creo que no dimensionamos el mensaje y la grandeza de todo esto que ocasiona en todos los sentidos, ¿no? O sea, para nuestro país, para nuestro estado, para nuestro colegio, y pues creo que hay mucho por qué trabajar todavía, ¿no? Y mucho que tratar de rescatar y irnos metiendo poco a poco, porque pues como dices, esto no termina, es un evento y hay que seguir. Ya habrá más tiempo para ir viendo detalles y puntualizar en cosas técnicas, pero ahorita me quedo con este detalle que quería llevar en el sentido humano, que creo que es en el que más hay que enfocarnos en este momento y en el cual es muy complicado y difícil. La parte técnica, lo constructivo, eso tendrá su tiempo y se irá moviendo, ¿no? Pero la parte humana, ¿crees, de acuerdo a tu experiencia y lo que viste, que se pueda hoy lograr llegar un paquete de este tipo hacia los niños, los jóvenes, la población en general, con de alguna manera algunos detalles de cariño, de acercamiento, de algo que se pueda rescatar y poderlo hacer todavía hoy? Sí, desde en luego. estos días. No, yo pienso que nunca es tarde para las cuestiones humanitarias y de compartir también la situación que se vive dura. Por ejemplo, el tener un intercambio donde niños pudieran venir a nuestro país, que conozcan nuestra cultura, de los que quedaban desamparados, abrir la puerta, hacer una relación bilateral que pudiera ayudar a motivar la vida, para que ellos a su vez se puedan preparar más, porque yo preguntaba allá dónde están los ingenieros de este lugar, o sea, dónde están los arquitectos de este lugar, y no estaban en el lugar, claro que no estaban. Entonces, podemos motivar todavía esa parte sensible, que yo esperaría tener muchísimo más rescatistas, tener más gente que se una al apoyo o a las cuestiones humanitarias, más que tener youtubers. Pienso que nuestro mundo, nuestro país, podría tener una respuesta muchísimo más ampliada para las cuestiones humanas y desde luego para estas tragedias que nosotros somos muy sensibles a eso, porque nosotros las vivimos y las vivimos muy, muy cortito, ¿no? O sea, las tenemos presentes. Los turcos decían en el mismo avión, si ustedes llegaran a pasar un evento duro como el que estamos pasando, nosotros
estaremos presentes ahí. Claro que sí. Qué fuerte. Y el corazón del sentimiento de la gente siempre con ese ánimo de vivir, al fin y al cabo la vida es para luchar, la vida tiene eso, en cualquier ámbito y en cualquier religión, la vida es la lucha incesante, diaria. Había gente que estaba día tras día, noche tras noche, esperando el rescate de sus cuerpos, de su familia. ¿Por qué? Porque es el amor a la vida, es el amor al lugar. Yo no sé si es conveniente, sí o no, el seguir teniendo ciudades en estos lugares donde la tierra se va a seguir moviendo. Pero esa condición no nos toca a nosotros, porque las condiciones históricas, culturales y de memoria humana tienen una trascendencia muchísimo más a la parte técnica. Eso nos va a rebasar siempre. Y las cuestiones que tengan que ver con la falta de decisiones que no se hicieron para las cuestiones técnicas, ellos tendrán que hacer una evaluación y desde luego serán observados ahora por el mundo, porque al mundo lo que queremos es que todos salgamos adelante y bajo estas desgracias que podamos levantarnos cada vez más. Yo pensaría que para la guerra entre Ucrania y Rusia, este evento le va a bajar nivel a la guerra. Yo pienso que esto va a ser, está en mi sentir siempre el que, no por la desgracia, sino por la suma de esfuerzos que puedan llevar más allá a otro nivel la cuestión de humanidad, porque eso es lo que nos hace falta. Nos hace falta todo, sí, lo físico, los espacios, pero nos hace falta también las cuestiones que tienen que ver con cuestiones más humanas. Muchas gracias. Sí. Dani, pues más que nada agradecerte y también reconocer la labor tan altruista que has tenido, sobre todo que seas un miembro del colegio y bueno, todo esto que tú has visualizado y que deja un campo de acción fuerte, pues es lindo de implementarse al interior del colegio, ¿no? Entonces dices, faltan rescatistas, ¿por qué no ser al interior del colegio una especialidad? Falta tecnología incluso. O sea, hacer una especialidad donde podamos estar ya listos para un evento así y que nos puedan tomar en cuenta en el momento que se necesite. Digo, creo que tu gran corazón, que nos has dejado muy claro, al estar en tantos eventos, en tantas situaciones de este tipo, pues te dan las tablas suficientes para poder encabezar ese tipo de cosas. Entonces, hay que echarle para adelante. Mandemos un mensaje bueno hacia nuestros organismos cercanos, a nuestros gobiernos también, de que estamos preparados y aparte que tenemos la voluntad, sí, de trabajar, allá hay cosas que pasas y que incluso la vida se puede quedar. No, y además, te voy a decir una cosa, ya estando organizados en ese sentido, es mucho más fácil que el gobierno, los gobiernos volteen y escuchen lo que hacer, lo que se tiene que decir. Entonces, organizarlo de esa manera y encabezarlo. Querétaro es una gran ciudad y seguramente podrá aportar 2 o 3 ingenieros y arquitectos que se sumen a los esfuerzos de levantar nuevamente los escombros para hacer crecer nuevamente la cultura milenaria que ha tenido ese lugar en el mundo. Seguramente así será. Dijiste una cosa muy cierta y que es un momento, yo pienso, a nivel mundial, a nivel humanitario, dejar de ver por nosotros mismos, dejar de ver por nosotros como unidades, pues, de manera personal, y voltear un poquito a ver la cosa humana de todo este asunto, de lo que estamos viviendo. Entonces es muy importante. Entonces sensibilizar y capacitarnos no está de más, ¿no? Sí, hay situaciones que ya muy particulares se las podría comentar y para no extender solamente les voy a comentar. Me viene a la memoria una historia ahorita de las vivencias estando allá en el lugar. Una señora que esperó por días para que alguien le ayudara al rescate. Porque su niña de 2 o 3 años, su abuela la sacó a la hora que fue el movimiento más fuerte en la madrugada, que fue a las 4:30 de la mañana. Salen corriendo y desafortunadamente todos se les vienen encima y quedan sepultados.
el equipo disciplinario, interdisciplinario de nosotros, el mexicano y alemán, hicimos la localización de las personas y bueno, después al ser localizadas, marcamos el lugar, abrimos una parte y luego allí que el comando principal por los alemanes, con la descendencia también turca, decidimos que el equipo australiano haga el rescate como tal ya ubicado, ya para no hacer sondeo de más, análisis diferentes, estar aquí. Ellos ya nada más abrieron un poco más y sacaron, pero la información que nos llega al posterior es que la niña no murió como en la parte más dura de la misma muerte. Murió cobijada en el seno de su abuela. Entonces, ese sentimiento de la mamá que perdió a su hija y perdió a su mamá, le queda una sensación de vida para ella, y a pesar de no tener la vida como tal, agradecida por tener esa sensación de saber que la misma vida hizo que su niña fuera protegida hasta el final de su tiempo. Es maravilloso. Pues muchas gracias a todos, les agradezco. No sé si tengan alguna pregunta más. También si tuvo contacto con respecto a esta ayuda de parte del gobierno del Estado y de la Federación, o si en algún momento tuvo contacto con el Ejército en el que les quisieran pedir ustedes algún tipo de apoyo, de equipamiento o algo así. Bueno, el gobierno federal, para nosotros como especialistas, estatal, municipal, en mi caso, no les interesa. No hubo ni siquiera un mensaje, ¿no? de aliento, ni siquiera es triste porque yo veía a mis compañeros mexicanos y todos sacando lo que teníamos. Llevábamos equipos pesados, cargando arneses, cargando escaleras tácticas, y teníamos el lomo partido, la verdad. Pero nunca hubo como una parte de mejor del gobierno turco, todas las facilidades, como les digo, el ticket no lo pagaron y de regreso. ¿Pero alguna vez solicitaste apoyos al gobierno estatal municipal? Yo le mandé un mensaje a Roberto Cabrera. ¿O te sale de motos propio ir? No es necesario. Cuando hay una necesidad muy puntual, no es necesario, incluso cuando tienen los especialistas y tienen la gente preparada, no es necesario tampoco que les mandes invitación. O sea, son cuestiones humanitarias donde las reacciones deben ser inmediatas. Por eso nosotros tenemos equipos de reacción inmediata, así se llaman, equipos de reacción inmediata. Debemos de tener incluso ese tacto de humanidad, no porque yo lo diga, sino porque nosotros lo vimos con otros países donde sí les apoyaban, no para quizás la logística únicamente, un equipo que pueda ser incluso mayor en tecnología del que tenemos personal, porque estos equipos son personales. Uno los compra, este equipo cuesta 80,000 pesos, una cámara térmica cuesta 200,000 pesos, no los tiene cualquier ingeniero, cualquier arquitecto, porque no es necesario quizás, pero ellos podrían proveer de algunos elementos para poder hacer estos trabajos muchísimo mejor. Lo que sí es que nuestro país, en la representación de nosotros, y desde luego del ejército mexicano, que estuvieron en una zona diferente a la de nosotros, hicieron un gran trabajo y pusimos el nombre en alto, el nombre de nuestro país como mexicanos, porque la gente sabía de la parte de nuestro país, a pesar de tener esa distancia grande, son 15 horas de vuelo a Estambul, y luego a Adana, que son otras 2 horas, y luego el helicóptero 1 hora más hacia la parte de pegada con la frontera con Siria, y al final dejamos esa sensación buena, que lleva buenas noticias, a pesar de que no tengamos el apoyo, de pasar esas buenas noticias de nuestro país hacia nuestros hermanos de otras naciones, que ellos nos han ayudado cuando nosotros lo ocupamos. Han estado acá. Y eso se agradece. Quizás de forma personal no lo tenemos como tan cercano, pero qué bonito que a las familias que más lo necesitan hayan estado presentes de este lado. Han estado. Y nosotros
con conocimiento, con recursos, nos quedamos, paramos. Yo me acuerdo que ese fin de semana iba a ser el Super Bowl y nosotros nos emocionamos por el Super Bowl. Claro que a mí me encanta también estar con la familia y ver el Super Bowl. Ahorita yo no, bueno, hasta ahorita me acordé y de preguntar quién ganó el Super Bowl, pero era lo de menos en el momento. Claro. Lo mejor que podamos tener en la vida es el servicio a los demás. Por eso nos preparamos, por eso hay un colegio en el Estado y tenemos esa calidad también de fuerza humana para poderla compartir. Pues les agradezco su atención, su tiempo. Muchas Y gracias. estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas felicidades y qué orgullo. Muchas gracias.